Apocalipsis 3:20 nos dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aquí nos está hablando nuestro Señor Jesucristo en un mensaje a las 7 iglesias. Concretamente, este mensaje es para la iglesia de Laodicea. Recordemos que Juan recibió ese mensaje que debía de ser escrito y debía de ser mandado a las 7 iglesias. Ya he hablado un poco sobre estas 7 iglesias. El tema del día de hoy trata sobre qué es esta puerta que nos está mencionando nuestro Señor Jesucristo. Esta puerta que está cerrada y está dada a la iglesia de Laodicea. Primero debemos de ver que este mensaje es para una iglesia. No es como muchos toman en el sentido de que esta es una invitación al pecador a que se arrepienta, a que ese que no ha conocido a nuestro Señor Jesucristo lo reciba en su corazón. No se trata de eso, no se trata de que un desconocido o de que se dé a conocer a nuestro Señor Jesucristo a alguien que no lo conoce, sino se trata de alguien que ha conocido a nuestro Señor Jesucristo, pero que lo ha dejado de lado. Ese es el asunto. Aquel que ha conocido a Jesucristo, pero lo ha dejado de lado. Este mensaje a la iglesia de Laodicea es un mensaje muy fuerte. Es un mensaje que está hablando a una iglesia que se siente realizada, que se siente que ha alcanzado lo máximo. Entonces ahí nuestro Señor Jesucristo le está diciendo: tú piensas, tú sientes que te has enriquecido, que ya eres rica y que no necesitas de nada. Una iglesia que comenzó en la humildad, que comenzó en esa cercanía, en ese mensaje, en esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, encaminada por el Espíritu Santo, en algún momento deja de ser guiada. En algún momento deja la instrucción y entonces dice: yo ya alcancé lo máximo. Es como aquel niño que es guiado por sus padres, es llevado por sus padres, pero en un momento se suelta y dice: yo ya estoy grande, yo ya no necesito que me tomen de la mano, yo ya no necesito que me guíen, déjenme solo, porque yo solo puedo. Este es el comportamiento, el sentir, el testimonio, la obra de la iglesia de Laodicea. Una iglesia que siente que ya ha llegado al máximo. Una iglesia que dice: yo ya me he enriquecido, yo ya tengo lo máximo, no necesito nada de nadie. Y al decir nada de nadie es decir: yo no necesito nada de Dios, yo no necesito nada de su Santo Espíritu, yo no necesito nada de su guía. Entonces esta es una iglesia no que no conozca a Dios, ni conozca a Jesucristo, ni conozca al Espíritu Santo, porque se iniciaron de esa forma, son iniciadas por la obra de Jesucristo, por el amor de Dios, por la función y la acción del Espíritu Santo. Pero en un momento se soltaron. Entonces nos está hablando de una iglesia, pero también nos está hablando de las personas de esa iglesia. Entonces nos está hablando a nivel personal, porque nos dice: si alguno oye mi voz, si alguno. Está hablando a ese grupo. Como grupo es una iglesia que ha abandonado la dirección, que ha abandonado el consejo de Jesucristo, la enseñanza de Jesucristo, la dirección del Espíritu Santo. Y las iglesias están compuestas de personas, entonces las acciones de las personas llevan a ese conjunto. Y actualmente
podemos ver a iglesias que están llenas de doctrinas, que están llenos de filósofos, que están llenos de tantas celebraciones, comportamientos que dicen: nosotros somos la iglesia perfecta, nosotros somos la iglesia que ya no necesita ninguna transformación, ya no necesita ninguna corrección. Y son personas, son cristianos que no se dejan ser guiados por el Espíritu Santo, que no aceptan los consejos, que dicen: nosotros somos así. Son personas que dicen ya conocerlo todo, ya haberlo recibido todo. Y esas personas, esas iglesias, esas congregaciones que piensan que al recibir o al conocer a nuestro Señor Jesucristo, al tener esa fe en Él, de ese momento ya recibieron la llenura del Espíritu Santo, ya recibieron los dones espirituales, que ya recibieron la salvación completa, que ya recibieron la vestidura, que ya recibieron el pan de vida, ese fruto del árbol de la vida, y que ya están manifestando el fruto del Espíritu Santo, que ya están en esa perfección y que ya nada puede quitarles la salvación. Esas personas que dicen: ya estoy completo, ya no necesito nada, ya no necesito hacer nada más, porque todo lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Yo no necesito dar testimonio de nada. El que va a ser salvo, va a ser salvo. Entonces, esta iglesia de la Odisea es la que se va a caracterizar, o es la que está dando ese testimonio de que inició con nuestro Señor Jesucristo, pero en un momento se soltó de su enseñanza, se soltó de su guía, y entonces cerró la puerta. El mensaje a la Odisea comienza diciendo el amén. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Él está hablando como que es el principio de todo. Él es el que ha iniciado todo este mover, toda esta vida del cristiano, toda esta vida de la iglesia, toda esta salvación. Él la ha iniciado. El amén va a significar el principio y el fin. Nosotros tenemos entendido o utilizamos la palabra amén como aquella que dice así sea o así es. Sin embargo, el amén tiene una definición más amplia del simple así sea o así es. El amén encierra todo lo que Dios hace, desde el principio hasta el fin. Dios inicia y Dios termina. Eso va a significar el amén, el que lo completa todo, el que lo hace todo, el que lo realiza todo, de principio a fin. El que creó las cosas y el que determinó el fin de las cosas. Ese es el amén. Por eso nos dice la Escritura: todas las cosas son sí y el amén en Jesucristo. Él se está nombrando, Él se está denominando y presentando como el amén. Nosotros generalmente cerramos una oración diciendo amén, así sea. Pero la oración tiene una apertura. La oración tiene un inicio. Y ese inicio es el amén. El inicio es en la fe. Y se termina la oración en esa fe, sabiendo que Dios va a realizar, que Dios va a hacer todas las cosas. Entonces el amén es el que encierra todo. El principio
y el fin. Y en ese principio y fin hay algo adentro. Y lo que está adentro es la plenitud, lo pleno, lo perfecto. Entonces debemos de entender que solamente nuestro Señor Jesucristo va a realizar lo perfecto. Él va a iniciar y va a terminar. Y lo que está adentro de ese inicio y de ese fin es perfecto. No le falta ni le sobra nada. Esta iglesia decía ser perfecta antes de tiempo. Esta iglesia decía haberse ya realizado en todos los sentidos, tener un crecimiento, tener una sabiduría, tener una riqueza y no faltarle nada. Estaba diciendo que era una iglesia completa. Esto significa que esta iglesia de Laodicea había cerrado la puerta. Se había atrevido a dar ese fin, esa culminación a la obra de Jesucristo. Y ahí se situaba como una iglesia perfecta. Recordemos que lo perfecto es lo que queda entre el principio y el fin en la obra, en la operación de Jesucristo. Entonces Él realiza lo perfecto. Él es el principio de la creación y ahí mismo, en ese mensaje a la Odisea, Él se sitúa como aquel que toma el trono o aquel que le es dado el trono del Padre y se sienta en el trono del Padre. Entonces está ese principio y ese fin, diciendo: yo he vencido, yo he terminado la obra, yo he terminado la operación. La Odisea se había atrevido a terminar la obra de Jesucristo, ya a darle ese fin y no darle esa continuidad. Esa obra de Jesucristo significa para el cristiano un crecimiento, una maduración, un perfeccionamiento, el ir dejando el mundo, el caminar en la verdad, caminar en la fe. Sin embargo, la Odisea había dejado de crecer, había dejado de madurar espiritualmente, había dejado la obra, la operación que le correspondía hacer en esa vida de servicio, en esa vida de obediencia. Había dejado toda esa obediencia, había dejado toda esa humildad, había dejado toda esa sencillez y se había enseñoreado. Entonces nos está hablando del cristiano que deja su primer amor, que deja esa vida de humildad, de sencillez y comienza a enseñorearse, que ya no tiene esa vida de servicio, sino que tiene esa vida de señorío, de riqueza, de altivez. Aquel a quien ya no se le puede juzgar, aquel a quien ya no se le puede señalar, aquel a quien ya no se le puede enseñar nada, aquel a quien ya no se le puede guiar ni corregir, sino que dice tener totalmente toda la verdad, que dice tener una vida santa, una vida perfecta, irreprensible. Había cerrado esa puerta. Y entonces nuestro Señor Jesucristo es el que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. No está tocando la puerta, sino que ahí está mencionando que yo estoy a la puerta hablando. Yo estoy a la puerta con la palabra. Si alguno oye mi voz y abre esa puerta, entonces entraré a él. Entonces está diciendo que la iglesia de Laodicea, los congregantes o aquellos a los que se refiere individualmente como una iglesia de Laodicea, habían dejado la enseñanza, la instrucción por fuera. Habían puesto esa barrera, ya no necesito la instrucción, y entonces habían sacado la instrucción, habían sacado la enseñanza, habían sacado la palabra de Dios de la iglesia de Dios.
Habían sacado la doctrina de Dios de la iglesia de Dios. Habían sacado la verdad de Dios de la iglesia de Dios. Eso es algo absurdo. Eso es algo irracional. Por eso es que las palabras de Jesucristo hacia esa iglesia son fuertes. Esas palabras fuertes le dicen: yo conozco tus obras. Y conozco tus obras en que no eres ni frío ni caliente, sino tibio. Estás en un estado intermedio, pero tú te sientes que has crecido. Estás en un estado en que no has terminado de avanzar, de crecer, de formarte, pero tú sientes y tú dices que ya has alcanzado lo máximo, que ya estás en esa perfección. Tú date cuenta que eres tibio, estás en un estado intermedio, no estás al final de la perfección. No estás al final de terminar la obra que fue iniciada en la cruz del Calvario. No estás al final de esa salvación, sino que estás en un estado intermedio. Y por cuanto no estás en ese estado perfecto, sino que estás en ese estado intermedio, entonces yo te vomitaré de mi boca. Estás crudo, no estás formado, estás engañado, estás a medio camino y has cerrado la puerta. Por eso les dice esas palabras fuertes: pero tú eres un desventurado, pobre, ciego, desnudo. Le está hablando fuerte. Date cuenta de la realidad que estás viviendo. Date cuenta de que no eres nada de lo que tú piensas que eres. Tú te estás viendo porque estás ciego. Tú te sientes vestido, pero estás desnudo. Tú te sientes bendecido y prosperado, pero eres un desventurado. No eres bienaventurado, no eres bendecido, no eres prosperado, no estás en la gracia de Dios, no estás en el beneplácito ni en la cobertura de Dios. Date cuenta de ello. Por eso yo te aconsejo, le dice. Y ahí está el hablar. Yo estoy a la puerta y llamo. Yo te aconsejo. Si alguno oye mi voz, ahí está tocando esa puerta. Le está diciendo: conoce la realidad y tú has cerrado esta puerta. Es necesario que abras esta puerta para que yo termine esa formación. Y entonces yo te dé el alimento que necesitas. Te he dado el desayuno, te he dado la comida, pero hace falta la cena. Te falta aún comer algo. Te falta aún participar de algo. Te falta aún esa formación, ese crecimiento. Te falta aún hacer cosas. Te falta aún dar un testimonio. A eso se está refiriendo. El consejo que fue desechado, la enseñanza que fue desechada, tiene que ser retomada. A eso se está refiriendo, a que yo estoy a la puerta y llamo. Juan 10:27 dice las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Los que han conocido a Jesucristo y son de Él y pertenecen a su rebaño y pertenecen a su congregación, no a la congregación de la Odisea, sino que pertenecen a la verdadera congregación, a la verdadera iglesia, entonces son los que reconocen a Jesucristo.
Por eso dije en un principio que no se trata de aquellos que no han conocido a Jesucristo y que se les predica por primera vez, sino que son aquellos que ya han conocido a Jesucristo, pero que se han alejado. Son aquellos que han comenzado a caminar con Jesucristo, pero en un momento se detuvieron y dijeron, yo no avanzo más. Son aquellos que han cerrado la puerta a la instrucción. Son aquellos que han cerrado la puerta a la verdad, a el orden, a la dirección del Espíritu Santo. Han cerrado esa puerta y han dicho, ya he terminado, ya soy perfecto, no necesito de Dios. Ya tengo a mis filósofos, ya tengo mi sabiduría, ya tengo mis doctrinas, ya tengo la verdad, ya tengo todo ello. No necesito conocer nada más, no necesito que sea iluminado, que conozca más la verdad, ni que haga más de lo que ya he hecho. Jesucristo está hablando a esa Laodicea, que se ha ensimismado, que se ha encerrado. Y entonces Él viene y habla. Yo te aconsejo que tomes de mí oro refinado. Yo te aconsejo que tomes de mí sabiduría. Yo te aconsejo que tomes de mí esta enseñanza, que retomes de mí la verdad y seas conducido para llegar a ese término, llegar a ese momento de la plenitud. Hace falta la cena. Y solamente yo puedo dártela, yo puedo compartírtela porque la noche viene. Por eso dice, y el que venciere, y solamente se puede vencer con la ayuda. Está hablando a todos aquellos que tienen esas características de la iglesia de Laodicea. Por eso está dando esas características. Y está dando ese mensaje, ese consejo. Yo te aconsejo que tomes de mí oro refinado. Está hablando a volver a Él. Está hablando de arrepentirse. Ese arrepentimiento de haber dejado de crecer, de haber dejado la fe, la verdad. Está hablando a que volvamos a esa verdad, que volvamos a los pasos de Jesucristo, que volvamos a su enseñanza, que volvamos a su guía, que volvamos a ese camino. A eso se está refiriendo. Yo estoy a la puerta y llamo. Porque Él está llamando a aquellos que conocen su voz, aquellos que son de Él, a que vuelvan a Él, a que le sigan a Él, a que dejen de seguir las doctrinas de hombres, a que dejen de seguir esas verdades de la filosofía y del razonamiento humano, que dejen de seguir esas pasiones humanas. No hace falta nada más que entrar a una iglesia y ver qué se predica, y toda esa prosperidad y toda esa grandeza que se está predicando no es parte de la verdad, no es parte de la doctrina bíblica, no es parte del crecimiento del cristiano, no es parte de esa madurez espiritual, sino que es parte de una carnalidad que ha desechado a Jesucristo, ha cerrado esa puerta, ha puesto esa barrera en donde Jesucristo ha quedado por fuera. Y algunos dirán, ¿se puede dejar a Jesucristo por fuera? Cuando se deja la verdad afuera, cuando se deja la instrucción afuera, cuando se deja la humildad afuera, cuando se deja toda esa enseñanza de Jesucristo por fuera, entonces se está dejando a Jesucristo por fuera y se ha cerrado esa puerta. Entonces esta es una invitación, aún es tiempo, porque Él va a cerrar esa puerta. Él sí tiene el derecho, Él sí tiene el poder, la autoridad de cerrar esa puerta y dar por terminado el asunto. Solamente es la potestad de Jesucristo, por eso dice, yo he vencido y me ha sido dado el sentarme en el trono de mi Padre. Él ha vencido y Él es el único
que puede abrir y que puede cerrar. Por eso es que Él es el amén. Nosotros no somos el amén y nosotros no podemos cerrar esa puerta. Nosotros seguimos a Jesucristo, nosotros obedecemos, nosotros aún debemos de ser formados, nosotros aún debemos de ser limpiados y perfeccionados, nosotros aún debemos de dejar muchos comportamientos, nosotros aún debemos de dejar muchas cosas que son un lastre para nosotros. Y no podemos decir, ya estoy realizado, ya terminé, ya estoy en la perfección, ya mis vestiduras están blancas, ya mi mente ha sido regenerada y transformada y ya no participo del pecado, ya no participo del mundo. No, sino que es la obra de Jesucristo y Él es el que va a hacer. Y necesitamos aún de su enseñanza, necesitamos aún de su alimento. No nos olvidemos de esto y regresemos a ese buen camino, regresemos a el consejo de Jesucristo para ser perfeccionados, limpiados, sanados espiritualmente, porque si no, Él sí va a cerrar la puerta y quedaremos fuera. Ahora está hablando. Hebreos 3:3. Si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la provocación. No endurezcamos nuestro corazón. Necesitamos a Jesucristo. Y lo necesitamos más que nunca, aunque ya nos creamos muy maduros, muy adultos espiritualmente. Estamos en esa formación y le necesitamos. Dios les bendiga.